Presentamos Lecciones para la Vida con el pastor Ricardo Gisbis. Domingos anteriores hemos ya predicado acerca de varios temas que están dentro de la serie de sanidad del corazón. El día de hoy nos toca hablar acerca de la culpa. Cuando hablamos acerca de la culpa, estamos hablando de un sentimiento que es universal, de un sentimiento que todas las personas lo han podido experimentar, pero que lamentablemente muchos de ellos no saben cómo lidiar con la culpa. Es importante ver este tema, porque como hijos de Dios tenemos que reconocer que para acercarnos a la presencia de Dios, para acercarnos en oración o en alabanza al trono de Dios, lo tenemos que hacer con una conciencia completamente purificada, con una conciencia libre de culpa. Nosotros tenemos esta gran bendición de poder pedir perdón a Dios por cualquier pecado que hayamos cometido. De tal manera que cuando Cristo perdona nuestros pecados, no tenemos por qué sentirnos culpables por algo que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. El libro de Hebreos, el capítulo 10, el verso 22, nos menciona de la importancia de acercarnos a Dios con una conciencia limpia. Voy a leer Hebreos, capítulo 10, el verso 22, pero en la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: entremos directamente a la presencia de Dios, con corazón sincero y con plena confianza en Él. Lo que nos dice el autor de Hebreos es que tenemos nosotros esta libertad para acercarnos al trono de Dios, para acercarnos a nuestro Papá Dios, a nuestro Creador. Podemos acercarnos a Él para poder adorarle, para poder bendecirle, pero también para poder recibir de sus bendiciones y para poder recibir también de su gracia y de su ayuda en todo momento de nuestras vidas. Es magnífico saber que Dios tiene las puertas abiertas para podernos acercar a Él. Qué bueno es saber que el trono de Dios, siempre sus puertas están abiertas de par en par para usted, su familia y todos nosotros. Eso es una gran bendición. Acerquémonos confiadamente, dice el escritor de Hebreos. Pero ¿por qué nos podemos acercar confiadamente a Dios? Pues el texto bíblico nos dice, Hebreos 10:22 dice: pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos. Nuestra conciencia culpable ha sido limpiada por la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Y como nuestra conciencia ahora está purificada, ya no tenemos esta culpa, por ende, nos acercamos ante el trono de Dios con toda libertad para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios, pero también, como dije anteriormente, para recibir de la gracia y de la ayuda de Dios para nuestras vidas. Es importante que como hijos de Dios podamos tener esto en cuenta y podamos grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones con tinta indeleble que es importante recordar que Cristo nos ha perdonado. Hay personas que están viviendo con esta culpa ahí en su corazón, en su conciencia. En algún momento le fallaron a Dios, en algún momento cometieron algún pecado. Y ellos creen que Dios no les ha perdonado. Ellos creen que la maldad que hicieron es demasiado grande como para que Dios no lo pueda perdonar. Pero eso es un graso error, es un grave error, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es perdonar tus pecados, mis pecados y los pecados de toda la humanidad. De tal manera que tenemos que creer en el poder de la cruz. Cuando nosotros creemos en el poder de la cruz, podemos recibir el perdón de pecados y por ende nuestra culpa tiene que desaparecer. Digo que tiene que desaparecer
porque esta culpa se va a alejar de nosotros, se va a ir de nosotros cuando nosotros creemos en las promesas de Dios. Cuando nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando usted y yo creemos firmemente en aquellas promesas, esta culpa que tenemos nos va a dejar, nos va a abandonar, se va a ir muy lejos de nosotros. Y vamos a tener esta plena libertad y confianza para acercarnos a Dios. Ya no nos vamos a acercar con miedo, no nos vamos a acercar a Dios con temor, creyendo que nos va a condenar, creyendo que puede Él lanzar un juicio contra nosotros. De ninguna manera tenemos esta libertad. ¿Por qué? Porque Cristo el Señor pagó con su vida por nuestros pecados y nuestras maldades. Por eso es que nos podemos acercar a Dios con toda libertad. Qué bueno y maravilloso es nuestro Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Hay personas que creen que pueden alejar la culpabilidad que hay en su corazón, en su conciencia, sin acercarse a Jesús. Eso es un grave error. ¿Sabe por qué es un grave error? Porque el ser humano no puede alejar aquellas culpas sin aceptar el perdón de Dios. Tu conciencia siempre te va a hablar y te va a señalar como un pecador y te va a decir, has hecho esto que es malo ante los ojos de Dios. Y nuestra conciencia no te va a dejar dormir tranquilamente. Tenemos que acercarnos a Cristo. El querer alejar la culpa sin aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sin aceptar el perdón que Cristo nos ofrece, es como barrer la casa y poner la basura debajo de la alfombra. Podemos creer que la casa está limpia, pero en realidad no es así. No vemos la basura. ¿Por qué? Lógicamente está debajo de la alfombra, pero la basura sigue ahí. De igual manera, querer alejar la culpa, querer pensar que esta culpabilidad se va a alejar de nosotros como arte de magia, eso no es correcto. No importa lo que otras personas te puedan decir. Otras personas te pueden decir, pero siéntete bien, eso ya pasó. No es tan fácil. La conciencia siempre nos va a estar señalando, siempre nos va a acusar, siempre nos va a traer este remordimiento. Esa voz usted no la puede callar, la voz de la conciencia de lo que usted ha hecho. No, usted no le puede poner una mascarilla a aquella voz. No le puede poner un bozal a aquella voz. Es imposible. Siempre la conciencia nos va a señalar por algo malo que hemos hecho. Solamente vamos a poder callar aquella voz de la conciencia, aquella voz del remordimiento, cuando usted y yo nos acerquemos a la cruz del Calvario y aceptemos el perdón que Cristo el Señor nos ofrece. Solamente así podemos apagar esa voz de la conciencia, apagar esa voz del remordimiento, porque ahora lo que va a prevalecer es la voz de Dios en nuestro corazón diciéndonos, ya te perdoné. Porque Cristo, el Señor, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y sobre sus hombros llevó tus pecados y mis pecados. Pero cuando la gente no acepta el perdón que Cristo nos está ofreciendo, generalmente reaccionamos de una manera equivocada y vamos a levantar algunos mecanismos de autodefensas para tratar de alejar esta culpa que hay en nuestros corazones. Uno de los mecanismos de autodefensa, por ejemplo, es la racionalización, donde la persona comienza a racionar y de alguna manera quiere ver ciertos argumentos para tranquilizar su conciencia. Por ejemplo, si es que ha cometido un robo, trata de racionalizar aquello y decir, bueno,
Si he robado es porque tengo una necesidad. Por eso he robado. Pero eso no nos va a ayudar en nada. Otro método de autodefensa que tenemos los seres humanos es la inculpación. La inculpación es cuando señalamos a otras personas y no reconocemos que nosotros somos culpables. Inculpamos a otras personas y le decimos, si yo he hecho esto es por culpa de. Recuerden la historia allá en Génesis. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, verso 11 al verso 13. Dice, y Dios le dijo, Dios está hablando aquí con nuestros primeros padres, con Adán y a Eva. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán sabía que era culpable, pero en lugar de reconocer su culpa, en lugar de reconocer su pecado, dice, la mujer que tú me diste. Y cuando Dios habla con la mujer, de igual manera, ella no reconoce su falta. Verso 12 dice, verso 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. De tal manera que ninguno de ellos, tanto Adán como Eva, no eran culpables. Según ellos, eran libres de toda culpa y todo pecado. Siempre había alguien más para poderle echar la culpa. Tenga cuidado, hay que reconocer nuestros pecados, hay que reconocer nuestros errores, nuestras faltas. Eso es honorable ante los ojos de Dios. No estar señalando y viendo que lo que yo he hecho es por la culpa de tal o cual persona. No, eso no es bueno, eso no es saludable espiritualmente para nosotros. Otra de las reacciones del sentimiento de culpa es la agresividad. Cuando tratamos de callar esta voz de nuestra conciencia que nos señala como pecadores, y al ver diferentes métodos para poder callar esa voz, y no la podemos callar a esta voz, nos vamos a volver agresivos. Y tenga cuidado, porque la agresividad, esa ira, ese enojo, es peligrosa. Y sobre todo, es una deshonra al nombre de Dios. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 20 y verso 21 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que Dios nos ayude entonces, ¿no? Que Dios nos ayude. Pero ¿cuál es el remedio? El remedio es acercarnos a la cruz y aceptar el perdón que Cristo nos está ofreciendo. Primera de Juan, capítulo 1, al verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que tenemos que acercarnos a la cruz, reconocer nuestros pecados y confesar nuestros pecados. Eso es la solución, confesar nuestros pecados. David, el rey David, aquel famoso rey de Israel, reconoció su pecado ante los ojos de Dios. Él cometió adulterio, pero él viene ante la presencia de Dios y Dios perdona sus pecados. De igual manera, no importa qué pecado usted ha cometido, Dios te quiere perdonar si vienes arrepentidos a Él. Si nos arrepentimos, Dios el Señor puede limpiar nuestras conciencias de aquella voz que nos está señalando constantemente que somos
pecadores. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Estimados hermanos y amigos, hoy tenemos un excelente tiempo para decirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar un momento y pedirle a Dios que Él pueda limpiar nuestras conciencias, nuestros corazones de toda culpa. Acepta el perdón de Dios. No importa qué tan grande es tu pecado. No importa lo que usted ha hecho. Lo importante es que Cristo ya pagó. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Oremos un momento a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes. Hay muchas personas que siempre están recordando el pecado o aquella maldad que hicieron en el pasado. El enemigo de nuestras almas se encarga de hacerle recordar continuamente aquellos pecados. Pero Señor, tú que eres bueno, siempre nos haces recordar a través de tu palabra que tú has pagado nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. De tal manera que nosotros podemos tomar esta promesa que nos dice la Biblia y podemos, Señor, acercarnos confiadamente al trono de la gracia y podemos vivir una vida completamente libre de toda maldad y de toda culpa, porque tú, Señor, nos has perdonado, nos has librado, Señor, de aquello. Te pido por mis hermanos y amigos que nos están viendo a través de este medio, que sea tu gracia y tu misericordia con ellos, que sea tu gran amor bendiciéndoles de una manera especial. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Querido amigo, querida amiga, recuerda, el perdón de Cristo hace que nuestras conciencias puedan estar libres de aquella voz que nos señala, de aquella voz que nos causa remordimiento. Eres libre por el poder de Cristo el Señor. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Hemos presentado Lecciones para la Vida con el pastor Ricardo Gisbis.